El doctor Jaime del Castillo Jaramillo está con nosotros y por supuesto le agradecemos su participación dándole la bienvenida. Buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días a la mesa de lo bueno, lo malo y lo Buenos días, feo. doctor Buenos Esteban. Buenos días, días, noble ¿qué tal, audiencia doctor? Buenos de días. Buenos días, Radio doctor. Papá. A su disposición, don Salvador. Bueno, ¿qué le parece, doctor? Lamentablemente, los abogados penalistas, los abogados en general y los penalistas en especial, tienen mucha chamba con esto, pues, de la posible destitución de Elvia Barrios, el problema del fiscal la fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides, el presidente del Congreso, la presidenta del Poder Judicial, el presidente de la República, la Junta Nacional de Justicia, todo es un pandemonio, ¿no? Es decir, todos están en la picota. ¿Qué le parece esto, doctor? Claro, ese es precisamente el efecto de tener una constitución que fue hecha por dos mafiosos, dos delincuentes, como en Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori. Ahí está, pues. Porque esta constitución la hicieron para controlar todo, recuerde usted. Ellos controlaban la OMPE, Consejo Nacional de la Magistratura, controlaban RENIE, controlaban todo, todo, absolutamente todo. Así es. ¿No? Y además continuaron el presidencialismo constitucional, don Salvador, que está en la Constitución de 1933, Constitución de 1979 y la repitieron en 1993, que significa que al presidente de la República no se le toca ni con el pétalo de una rosa hasta que termine su mandato. Viene desde el año 1933. Estamos hablando al año 2000, 70 años, casi 100 años, don Salvador Otoya, casi 100 años de régimen presidencialista donde las normas constitucionales han sido uniformes. Al presidente de la República no lo tocan ni con el pétalo de una rosa hasta que termine su mandato. En Estados Unidos sí lo puede sacar con la figura del impeachment, como lo sacaron a Richard Nixon, por ejemplo, ¿no? Le compruebas un delito, lo acusan y el Senado lo saca. Pero en el Perú no. Entonces, ahora resulta puede que el Poder Judicial, el Ministerio Público, se están peleando entre ellos y otras instituciones más, el Tribunal Constitucional también está en el entredicho, Defensoría del Pueblo, porque necesitamos qué cosa, don Salvador Otoya, don Igor, don Pepe Mujico, don Enrique, ¿qué necesitamos acá? Que la ciudadanía participe. Pero acá hay un asco, no, ¿cómo va a participar la ciudadanía, el pueblo? No, oiga, entonces, ¿somos democracia o no somos democracia? Es el pueblo el que tiene que controlar al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Congreso, al Presidente de la República. Pero como no hay esas válvulas, no hay esos mecanismos, entonces pues un pandemonio, pues yo te acuso a ti, yo te pongo una acción de amparo, yo te pongo una denuncia, que yo te pongo tal y cual acción y se acabó. Y judicializamos todo, pues. ¿No? Aparecen los abogados Ciruela, los abogados de Yanacocha, ¿no es cierto? Y se acabó, y se arma el bolondrón. Entonces, estamos mal, hay que botar a la basura esa constitución del 93 y eliminar esos monopolios, don Pedro Castillo, y póngase a las pilas. Fíjese de lo que ha pasado ayer, don Salvador. Después de que terminamos el programa, me incluyo, por cierto, por estar en la última hora, lo bueno, lo malo y lo feo, donde Jaime del Castillo exigió al presidente de la República cambios, y lo dije 3 veces, cambios, señor presidente de la República, a las pocas horas. Juntos por el Perú, lo que es ahora Cambio Democrático, ha sacado un sendo pronunciamiento en la cual le está exigiendo al presidente de la República cambios. Y en la noche invitaron a Anaí Durán, que trabaja en la asesoría del primer ministro y ha sido miembro del partido Juntos por el Perú, alta dirigente, la invitó Mávila Huertas y tuvieron una larga entrevista muy decidora y muy esclarecedora. Entonces, esto es cierto, la señora Anaí Durán coincide con nosotros en que es hora que tiene que haber ciertos cambios, pero que tiene que haber participación popular, porque le tenemos miedo a la participación del pueblo, ¿no? Entonces, me parece que Radio Moderna está cambiando la forma de hacer
periodismo en estos tiempos en los cuales acaban de premiar a Rosana Cueva, a ese chico Quispe, al de Vila, lo ha premiado el Colegio de Periodistas del Perú. Por Dios, ¿cómo se ensucian de esa manera tan vil el Colegio de Periodistas del Perú? Es que lamentablemente el doctor Jaime del Castillo, los periodistas, los locutores, creen que es buen periodista el que mete cuchillo al entrevistado, el que produce una carnicería, ¿no? La entrevista no es pues una exposición del acervo que tenga el entrevistado, de preguntas comprometedoras, ¿por qué no? Pero no pues acuchillarlo y hacer una carnicería con él, porque entonces se dedica a defenderse y no expone nada positivo para la audiencia. Los medios de comunicación lamentablemente están en eso, ¿no? Pues, Sí. y esos son los que también tenemos que lamentar, son los que son premiados ahora por estas entidades. Palabras de oro, ¿no? Palabras de oro de una leyenda de la radio como Salvador Otoya. Y yo solamente quería hacerles acordar lo que en una conferencia dije, creo que en 3 universidades diferentes, puse el ejemplo, ¿recuerda usted de ese periodista Salvador que falleció, norteamericano, y que entrevistaba 2, 3 horas, ¿no? Hasta por 2, 3 veces a su entrevistado. Y fíjese usted, era tan hábil que lo llevaba en la entrevista para un lado y para el otro, y después llegaba en punto que lo hacía llorar al entrevistado, ¿no? La calidad de ese entrevistador, Sullivan, ¿no? Entonces lo hacía llorar al entrevistado, y ahí aprovechaba Sullivan para sacarle la pepa, ¿no? Porque el entrevistado en ese momento emocional soltaba algunas cosas que nunca había dicho a ningún medio de comunicación, y lograba primeras planas. Este periodista, ¿no? Era un flaco de anteojos y falleció hace poco. Entonces, Claro. lo que quiero, puse ese ejemplo en esas conferencias que he mencionado, cuando también enseñé en la Escuela de Periodismo de la Universidad San Juan Bautista, enseñaba ciencia política, y lo que le tengo que decir es que la noticia es la noticia. La noticia no es meter cuchillo, y la noticia tampoco es volverse un verdugo, volverse un bilioso como César Hildebrand, o un verdugo de plazuela como Rosana Cueva. La noticia es la noticia, y la noticia la das a favor o en contra, no interesa. Lo importante, don Salvador, para el hombre de comunicación es la noticia, que es lo nuevo, lo que hay que hacer ver y pensar a la gente, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Por ejemplo, esa noticia, don Salvador, por segunda vez, tremendo combazo que le ha metido el cardenal, no un curita cualquiera, el cardenal Barreto. Le ha dicho al presidente de la República que es un estorbo para la democracia. Es una palabra muy gruesa, es una palabra muy ofensiva. El señor nuevamente se ha metido al cuadrilátero de la política, y si se ha metido al cuadrilátero de la política, entonces voy a tener que meterle un par de jack, ¿no es cierto? Y el 1-2. ¿Cómo le va a decir al presidente de la República que es un estorbo? Fíjense, ¿y saben por qué lo digo? Lo dice el cardenal. En la cuenta Twitter de La Derecha Diario, revisen, a mí me gusta leer a los opositores siempre, dice así: el Papa Francisco destruye la iglesia desde adentro. Nombró ateos, pro aborto, activistas de izquierda y hasta musulmanes en puesto clave del Vaticano. Entonces, don Salvador, como les informé a usted, a la mesa y a los radioyentes, en la Iglesia Católica el Papa Francisco, el argentino Papa Francisco, ha roto la pata del sodalicio, sin asco, sin temor. De un solo combazo les ha roto la pata al sodalicio, y es más, los ha sacado, los ha rebajado, los ha sacado del Vaticano, y están los grupos católicos de derecha y ultraderecha, están rabiosos en el mundo. Entonces fíjense lo que le dice, ¿no? Que ha nombrado ateos pro aborto, que ha nombrado activistas de izquierda y hasta musulmanes en puesto clave del Vaticano. Entonces ahora entiendan ustedes por qué el cardenal Pedro Barreto se ha expresado de esta manera tan grosera, tan vil del presidente de la República. El estorbo es él, don Salvador, que me excomulguen, pero el estorbo es él. Cuando quise casarme, el año 90 y tanto, me recuerdo, don Salvador, visité como 15 iglesias.
todas para un matrimonio, 1.500, 2.000 soles, 3.000 soles. Cuando quise bautizar a mi hijo, 600 soles, 800 soles. Oiga, ¿qué tal negocio? Cuando fui a preguntar por una matrícula para un sobrino en un colegio particular, 1.500, 1.800, 2.000. Oiga, ¿qué tal negociazo de la Iglesia Católica? Y encima le lava el cerebro a la juventud de Tumbes, Tacna y de Callao y Quito con sus universidades católicas y los convierten en reaccionarios. El estorbo es él, Pedro Barreto, que no se mete en política porque nuevamente el premier le va a decir miserable, miserable. Entonces, yo soy de la Iglesia Católica y soy cargador del Señor de los Milagros, pero la Iglesia en el plano celestial, Señor, en el plano espiritual. La Iglesia no tiene por qué meterse en política. Es mi punto de vista, don Salvador. Deberían cuidar más bien un poco a su gente para que no haya tanto pedófilo. ¡Exacto! El Papa ha tenido que pedir disculpas. Ha llorado y ha pedido disculpas por la cantidad de curas pedófilos que hay. ¿Y los millones que han pagado, don Salvador? Claro. Los millones que han pagado y han tenido que decir ya no vamos a poder pagar más, porque en todo el planeta, en todo el orbe planetario, la cantidad de curas pedófilos, aquí nomás en Chile han habido salvajes, malditos pedófilos de la Iglesia Católica. En Chile, aquí en el Perú, el sodalicio, pues. Ahí están los chicos que tienen su, ¿cómo se llama ese famoso periodista? Pedro Salinas y otros más, violados por los curas del sodalicio. Entonces estamos hablando del Opus Dei, y don Pedro Barreto se atreve a decirle estorbo al señor presidente de la República. Yo no lo defiendo a Pedro Castillo en persona, yo defiendo la institucionalidad republicana. En México, recuerde usted, don Salvador, cuánta sangre se corrió para convertir a México en un estado laico. Víctor Raúl Haya de la Torre, aquí en el Perú, se peleó contra Leguía, recuerde usted, el 23 de mayo, y salió a las calles y se agarraron a bastonazos entre policías y estudiantes universitarios para evitar que el presidente Leguía consagre el Estado al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Recuerda usted? En el año 23. No puede. Entronizarlo y agarrar precisamente la imagen, ¿no? del corazón de Jesús, ¿no? Así es, don Salvador, así es, así es. Muy bien. Bueno, nos queda un par de minutos, doctor Jaime del Castillo. No sé, Juan, ¿algo querías preguntarle tú? No, solamente le preguntaría, el doctor ha mencionado a la licenciada Anaí Durán Guevara. Yo le pregunto, ¿habrá cambiado su línea política, doctor? Ha sido ministra, ¿no? Sí, ha sido ministra. Mire, sí. Ella es, la conozco, es una socióloga sanmarquina, como muchos amigos míos catedráticos de San Marcos, que fue mi profesor Manuel Castillo, me saco el sombrero, mi amigo y mi profesor catedrático en ciencias políticas. Son profesionales de las ciencias sociales. Su punto de vista la tenemos todos. Recuerde usted, ¿se acuerda a Harry el Sucio, don Salvador? Claro. Clint Eastwood, ¿no? Clint Eastwood. Discúlpeme la frase, Clint Eastwood decía, las opiniones son como los culos, todos tenemos uno. Es así, ¿no? Mujica, no te ofendas, Mujica, no te ofendas. Entonces, no, ¿por qué no? A ver si tienen de repuesto. Entonces, don Igor, su línea política, que la tenga, qué bueno que la tenga. El que no tiene una línea política, ese sí es peligroso, porque es un tipo que se vende a cualquiera, pero el que tiene una línea política la va a defender. Y si la va a defender, va a fortalecer la democracia. Yo me saco el sombrero ante la gente de derecha, pensante, racional, justa, equilibrada, intelectual y honesta y proba. Yo me saco el sombrero. Y así debe ser, porque en un país todos no podemos pensar igual, ¿no? Muy bien, doctor Jaime del Castillo, gracias por su Gracias a ustedes, caballeros ilustres. Un abrazo, doctor. Muy bien. A ustedes, suerte. Hasta mañana. Suerte.